¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy en este inicio del mes de junio del 2022. Soy su servidor Arturo Aguirre y pues les agradezco mucho su sintonía, que nos sigan a través de estas redes sociales, en este esfuerzo académico que hacemos con mucho gusto con el patrocinio de la Universidad Interamericana, que pues cada semana nos permite estar en contacto con todos ustedes y por supuesto a nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, que también el día de hoy, pues en esta generosidad que le caracteriza, nos va a llevar de viaje por el tiempo y el espacio a la región de Guaraní. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy importante, una de las manifestaciones que a mí me gusta siempre ensalzar es la palabra como un medio de comunicación del ser humano desde tiempos inmemoriales y que pues hay que darle importancia también desde el contexto de como un patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, yo les voy a decir algo, que cuando un maestro, mi maestro de locución me decía, sabes que hay instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión y hay instrumentos de aliento, pero el ser humano en sí es un instrumento porque tiene sus cuerdas vocales y con esta cuestión del tono, del ritmo y de la intensidad puede manifestar emociones y más cuando se une el instrumento corpóreo, el instrumento del ser humano con otro instrumento, con la guitarra, con los tambores, con los violines, con el contrabajo, con el cello, en fin, pues se hace música. La música que dicen contiene una gran cultura allá en esa región de Guaraní. Y bueno, pues el día de hoy dejamos con este tema al doctor Juan Antonio Siller Camacho, a quien saludo con el gusto de siempre. Doctor, ¿cómo está usted en este inicio del sexto mes del año 2022, mi estimado doctor? Pues un gusto estar con ustedes como cada semana y con un tema que no habíamos tratado a lo largo del año, que es la tradición musical como un patrimonio intangible en las comunidades de chiquitos en Bolivia. Es parte de este ciclo recuperando nuestro patrimonio cultural compartido y compartido siempre lo recuerdo porque no necesariamente el patrimonio tiene que ser nacional. El patrimonio del mundo es compartido por todos y esa es la filosofía que la UNESCO ha tenido en las declaratorias de patrimonio mundial, como es el caso de estas misiones de chiquitos en Bolivia. Este ciclo de conferencias ha iniciado con el tema de estas misiones jesuitas en esta región al oriente de Bolivia, denominada Chiquitos, y que fueron, como lo mencioné anteriormente, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Son sobresalientes porque son misiones barrocas del siglo XVIII, edificadas conjuntamente con los grupos indígenas, los guaraníes, y bajo la dirección de los jesuitas. Estas misiones, construidas en madera, se han conservado hasta la fecha. Entonces, es una oportunidad a través de la generosidad siempre de Radio Primavera de Cuernavaca, este miércoles primero de junio de 2022, hacer este programa especial de una de las actividades más importantes que estaban incluidas en el programa de reducciones y de relación de los jesuitas con el grupo indígena guaraní y otros grupos que se integraron a estas misiones. Inicio con este mapa antiguo de la región de Chiquitos. Es un mapa hacia 1691 en el que se menciona cada una de estas misiones, San Javier, etcétera, San Rafael, San José, y la temporalidad, todas ellas en el siglo XVIII, finales del siglo XVII, algunas de ellas, y este mapa de 1789 de Chiquitos nos marca los accesos
a través de corrientes fluviales, es decir, los ríos fueron las vías, los caminos de agua para llegar a esta región tan apartada en el territorio de la actual Bolivia. En esta zona central se ubican toda esta serie de misiones de las cuales vamos a tocar algún aspecto de cada una de ellas a lo largo de esta charla del día de hoy. Aquí vemos con líneas punteadas los caminos que las ligaban todas ellas en su primer y en segundo asentamiento. Vamos a hablar ya de los segundos asentamientos o terceros, el último en todos los casos. Y aquí podemos ver cómo el acceso a través de este río que llegaba a un punto lo más cercano y de ahí por tierra, aquí podemos ver en la parte de arriba, se hacían los recorridos en jornadas a cada una de estas misiones cercanas al asentamiento más temprano de ciudad que es Santa Cruz, que estuvo en esta parte antes de ser trasladada al actual asentamiento de Santa Cruz. Aquí se puede ver esta relación de estas misiones: San Francisco Javier hacia 1691, La Concepción 1709, San Ignacio 1748, Santa Ana en 1755, San Rafael en 1696, San Miguel en 1791, San José en 1697, San Juan de Taperas en 1699, San Juan de Chiquitos, Santiago, que hemos comentado ya en programas anteriores, hacia 1754, y Santo Corazón hacia 1760, y la actual Santa Cruz de la Sierra, que originalmente estuvo muy cercana al sur de San José, en este punto, y que posteriormente fue trasladada al estado actual, el lugar actual en el que se encuentra. Estas misiones, todas ellas tuvieron programas de artesanías, de trabajo en carpintería, orfebrería, pintura, etcétera, y en estos talleres, escuelas que había en su formación, en los colegios que se formaban para indígenas, eran solamente poblados indígenas, una de las actividades más importantes era la de la música, la enseñanza de la música y la construcción de instrumentos musicales. Vamos a ir avanzando en estas misiones. Estas son algunas de las que hemos presentado y vamos a mostrar los aspectos exteriores de estas misiones que han sido restauradas. ¿Sí? Aquí vemos la fachada de una de ellas, ¿sí? El campanario lateral, que era muy importante porque este campanario permitía la comunicación a través del tiempo en un reloj solar y de la comunicación a través de los sonidos de campanas que durante el día organizaban la vida y las actividades de la comunidad. Aquí podemos ver este campanario, su escalinata y las campanas reintegradas, todas ellas en los trabajos de restauración que se hicieron, y podemos observar también algunas de ellas que han formado parte de los museos de sitio y los fechamientos de algunas de ellas un poco más tardías, y la conservación que han tenido. Esta justamente tiene la fecha de la expulsión de los jesuitas. Los relojes de sol en todas estas misiones fueron muy importantes porque marcaban el tiempo, el ritmo de la actividad desde el amanecer hasta el atardecer, y era transmitida a través de las campanas como instrumento sonoro a toda la comunidad, tanto para actividades lúdicas, de trabajo, como de la propia celebración de la misa. Aquí vemos cómo estos han sido restaurados y siguen marcando el tiempo a lo largo de toda esta época, y cómo con esas lápidas, con los usos horarios y las horas de sol, se podía llevar perfectamente el tiempo y su registro. Algunas de estas
misiones como esta, de este modelo y la de San José que aparece aquí, podemos ver este eje principal que llegaba a la parte más alta de una colina en donde se establecían estas misiones y cómo está este espacio del atrio delimitado por las edificaciones de los grupos indígenas, principalmente guaraníes. Podemos ver la cruz al centro de este espacio, que no es solamente un atrio, es una gran plaza para diversas funciones. 4 palmeras que tienen la evocación del martirio, el eje que termina en el reloj del sol, en el patio principal, un cementerio colateral, el templo, y luego las capillas, pozas en las 4 esquinas, como en México, en donde las ceremonias y procesiones se llevaban a cabo, junto con esta, que es la de Betania, en la cual desde la parte exterior al poblado y en este eje se entraba en una fecha especial al interior del gran atrio o plaza para celebración. Aquí tenemos algunas campanillas para las procesiones. Estas son campanas especiales porque son campanas que se manipulan de manera manual y que podían ser usadas tanto en el interior del templo durante las ceremonias como en el exterior. Pero son instrumentos sonoros, es decir, ese es el tema que nos parece interesante incorporar. Y vean el coro alto de este espacio, como en la parte de entrada a la nave principal, en la parte superior, está la ventana del coro, la cubierta de estas interiores, de estas misiones a 2 aguas, 2 caídas de agua a los 2 lados, y como la policromía y la decoración de las armaduras, de las vigas y la talla de los barandales, pues hacen este estilo barroco sobresaliente en madera sobre todo, y en estos espacios se colocaban los coros de niños, de mujeres, de personas que participaban en en los cantos y en las actividades litúrgicas, y los músicos que estaban en la parte alta. Esta es una cédula en una exposición en el Templo de San Francisco Javier de 1692, en donde se pueden ver los distintos instrumentos que eran fabricados por los propios guaraníes a través de la dirección de los religiosos. Vemos estas campanas de mano y vemos cómo en esta relación que se ha puesto en la museografía de San Javier, de la misión de San Javier, se tiene una relación de un órgano, 2 chicos de flautas de estaño, arpas, violines, violones, trompas de cuerdas, clarines de metal, salterios, clavicordios y una petaca que marcan aquí con las partituras musicales. Entonces aquí vemos muchos de estos instrumentos de aliento, de cuerda, de percusión también y metálicos que eran incorporados. Esta es la relación de algunos de los que estaban siempre presentes en estas misiones, los órganos, a veces 1 o 2 órganos de gran formato o pequeños, los, las flautas de estaño, las arpas, los violines, los violoncelos, trompas de metal, clarinetes, salterios, clavicordios y las partituras que ya había mencionado. Y aquí en esta muestra es extraordinario porque ver eh, cómo están representaciones de muchos de estos instrumentos antiguos, restaurados y algunos reintegrados, algunos faltantes, en donde podemos observar estas arpas llamadas ahora arpa paraguaya, los chelos y las flautas, etcétera, en esta museografía que se ha puesto en el lugar y que nos permite recrear los instrumentos que eran tocados con gran habilidad por los propios indígenas, no eran tocados por los religiosos, ellos enseñaban a los indígenas
a tocarlo y tenían una gran habilidad para el desempeño de la música. Ahí podemos ver un detalle de esta arpa llamada arpa paraguaya. Vemos las arpas, tubos de órganos de un carrillón de campanillas, que es este conjunto de campanas que pues conforma una especie de carrillón portátil o móvil que podía ser utilizado en las propias procesiones, instrumentos de cuerda de gran tamaño y medianos. Estos otros instrumentos también presentes, los llamados bajos 1 y 2 que aparecen aquí en la museografía, y este es el aspecto exterior de la misión de Chiquitos, una misión muy temprana de 1698. Aquí podemos ver este gran instrumento musical, que quizás es el más grande de todos los instrumentos musicales, que es una torre campanario, es decir, el instrumento es arquitectónico, ¿sí? Y en la parte superior eh, tenemos una base y 3 cuerpos y un chapitel en la parte superior, y vemos cómo las campanas están alojadas en la parte superior, en los 4 costados, y este instrumento sonoro, metálico, tiene toques, repiques especiales, que cada uno marca una señal, una comunicación para la población. Hay toques de vida cotidiana, hay toques de trabajo, laborales, hay toques litúrgicos, hay funerarios también, que son toques especiales que toda la comunidad los reconocía. Quizás ahora no los identificamos, pero en aquel entonces la comunicación sonora en toda la población, y desde este punto, el más elevado de esta colina, en donde siempre el templo estaba acompañado de un campanario, y luego tenemos los 2 patios, el patio que da a la zona de labores, de las escuelas y de los talleres, y el que da al cementerio con esta capilla mortuoria en la parte exterior. Aquí hay un detalle de esa torre campanario, que es una de las pocas construidas, son 2 las que están construidas con mampostería, las demás son torres de madera. Y aquí vemos el interior como en cada uno de los casos, en una elevación interior, en lo que es el sotocoro y el coro alto, se aloja esta actividad musical. Aquí podemos ver en detalle en la parte central de la nave, de estas interior de 3 naves, se aloja principalmente el coro alto. Y en cada una tiene el reloj en su patio central, a veces sobre un poste de madera o columna de piedra, a veces sobre una base, como es el caso de esta. Y luego en este conjunto, el de San José, en la pintura mural podemos encontrar que ha sido restaurada pues estas representaciones de mano indígena que son sorprendentes. Aquí vemos una interpretación arquitectónica de dos, de una entrada, de un arco, de 2 jambas laterales y unos personajes, 3 de ellos, uno portando un bastón, otro portando una especie de corneta o flauta, y una flor, otro de ellos. Aquí los vemos como son parte de esas ceremonias, de las procesiones. Vemos con una actitud de movimiento, es decir, la forma en que ponen las manos, los brazos, y el personaje con una mano gira y con otra toca un instrumento. Y aquí podemos ver asociado este personaje al elemento arquitectónico. En este claustro, bueno, este espacio más que claustro del convento de San José, hay una única representación del plano pintado en el muro del conjunto. Aquí se ve el gran espacio central, se ven las capillas posas, se ve la torre campanario,
se ven las habitaciones, el templo, el cementerio, las huertas y los patios de servicio y lo que son las habitaciones. Es extraordinario encontrar el, 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 el mapa o más bien el plano del conjunto en esta representación muy especial, es decir, se ve como abuelo de pájaro, la forma de representarlo en esa pintura. Aquí se puede ver uno de estos relojes que marcan el tiempo, es decir, el tiempo es fundamental también en las actividades como en los ritmos de cualquier ceremonia. Esta es la misión de Santiago de 1698. Se ve una torre más reciente que se ha integrado a un costado del templo. En esta parte vamos a ver unas campanas originales, seguramente una torre de 4 postes como las que encontramos en otras de las misiones. Y como al centro de esta gran plaza, que ahora es una plaza pública, pero fue una plaza atrio y de polifunciones para las actividades de la propia misión, está la representación de un instrumento musical, como es un violín, una viola, y las campanas que están siempre presentes. Aquí se ve estas, algunas ya dañadas, como esta que está cuarteada, pero están sobre un soporte muy sencillo, seguramente antes de la edificación de las torres, de los campanarios, simplemente eran horcones como este, como los encontramos en nuestras misiones en Baja California, en México, donde no se llegaron a construir torres campanarios, sino simplemente unos horcones a un lado del templo, como es el caso de estas. Ahí se pueden ver las fechas y las inscripciones, cada campana siempre tiene un nombre, y cómo esa actividad de las misiones jesuitas en el siglo XVIII ha continuado entre los pobladores actuales. Esta es la fiesta de Santiago en esta misión, el 25 de julio, y aquí se ven personas que forman parte del grupo de músicos, acompañándose con guitarra y otros instrumentos, no en el coro alto, sino junto al altar principal. Aquí se puede observar un órgano más contemporáneo, de gran formato, con grandes tubos, y que pues ocupa en esta misión, que no es tan grande, un espacio y es un instrumento de gran formato, que seguramente la sonoridad en una de las celebraciones que se puedan realizar acompañadas con este instrumento, pues pueden ser muy, muy interesantes. Aquí se ven estos tubos, como cada uno proporciona un sonido diferente. Y aquí vemos a este eh, campanero, que es campanas, campaneros y campanarios, son tres componentes importantes. Sobre todo, este personaje es parte de un patrimonio inmaterial, intangible, es decir, el campanero conoce perfectamente las campanas, sus sonidos, y aquí en toques dobles, en cada una de estas eh, campanas, las hace sonar, teñir para esta ceremonia del 25 de julio, pero es un personaje que está perfectamente ligado a las actividades y a las señales, la comunicación que la campana siempre tuvo para sus pobladores. Y aquí se ve una de estas procesiones que seguramente se llevaron a cabo en todas estas misiones, en ese atrio o plaza que mencioné, y cómo la población participa, es decir, todos los pobladores participan con danzas, máscaras, tambores, instrumentos de aliento, estandartes, monaguillos, etcétera, y la población hace estas procesiones en distintas fechas, en distintas ceremonias. Aquí podemos ver instrumentos de percusión contemporáneos, cómo siguen estando presentes, y todos ellos en varias generaciones. Ahí podemos ver 3 generaciones, una persona mayor, una persona intermedia y un joven que se incorpora a aprender y hacer el relevo
de ese patrimonio y de esa tradición. Aquí podemos ver a distintos personajes del poblado, como todos ellos con sus instrumentos participan en las ceremonias a las que son llamados. Es interesante escuchar el paso que marcan los tambores en la procesión junto con los danzantes que hacen la actividad festiva, lúdica, en esta fiesta de San Miguel el 25 de julio. Y como estos instrumentos son de manufactura local, es decir, esa tradición en la enseñanza de elaborar instrumentos musicales ha continuado. Ahí se pueden ver tambores hechos con elementos de madera, cuero, eh, eh, bastones de madera, etcétera, y cómo tienen un toque muy local, muy tradicional, y la presencia de los danzantes, las máscaras, las capas, y la manufactura de cada una de estas máscaras por cada uno de ellos marca la región y el tema de la danza, y cómo al final de una procesión regresan al templo, se introduce nuevamente la imagen del santo, de Santiago, y, posteriormente durante el día siguen haciéndose estas procesiones. Vean el tamaño de estas campanas antiguas, cómo afortunadamente se han conservado todas ellas, no en su campanario original, que se ha perdido, pero este instrumento sigue estando presente. Y aquí tenemos la misión de Nuestra Señora de la Concepción, 1708. Es un templo magnífico. Vean la portada con un solo acceso central, la casa de Dios y la puerta del cielo, que es esta leyenda que inscribe en la parte superior, en el tímpano de la portada, la ventana de coro en la parte alta, y en este lugar se conserva esta restauración de este campanario de cuatro soportes torreados, muy barrocos, con una escalera de caracol central, y en la parte de arriba, a cuatro aguas, se remata la torre y están las campanas. Este es el coro de este templo, de esta misión. Vean cómo hay un pasillo central, un acceso y dos palcos en los laterales. Seguramente en uno los instrumentos musicales y en el otro los miembros del coro. Y aquí vemos otras arpas que están presentes, que se han conservado en muchas de las misiones, estas arpas llamadas ahora paraguayas, y vean la talla de madera de ellas, las cuerdas, y cómo se incorporan elementos de figuras de ángeles en lo que es el poste de este instrumento, y luego el presbiterio con dos sacristías, una sacristía principal y otra que muchas veces en este espacio se alojan actualmente los músicos cuando hay una ceremonia, pero vean la riqueza y la policromía de este espacio barroco. La misión de San Miguel, que es una de las que ya hemos presentado en este ciclo. Este es su aspecto exterior, cubiertas a dos aguas de teja, la estructura portante de madera, y es una de las que tiene una torre antigua de mampostería de cuatro cuerpos. El último está abierto para colocar las campanas, y transmitir la comunicación todavía a la población de las actividades. Es el eje de la traza del pueblo que llega a este punto en la traza urbana y llega a un patio central y remata en un reloj de sol. Este es el aspecto interior. La imagen interior es una nave principal al centro, dos laterales y el coro en la parte del fondo, y algunos instrumentos que hemos comentado que son eh,
campanas, campaniles de procesión o de celebración de misa. Aquí vemos cómo algunas tienen estos mangos para portarlas en las procesiones, y esto facilitaba estos sonidos metálicos, tanto en celebraciones en el interior como en recorridos y en procesiones a lo largo del espacio urbano de la misión. Esta otra de mango, ¿sí? Son distintos instrumentos que se han conservado, todas ellas de bronce, y que son parte de los objetos sonoros y litúrgicos del patrimonio de estas iglesias. La misión guaraní de San Rafael de 1721 tiene este gran campanario también, con 4 postes, una escalera central, y las campanas en la parte superior, en 3 de sus costados, para garantizar con esta altura una mejor sonoridad hacia la población, hacia el conjunto. Y en la parte interior, de igual manera que otras, hay un pequeño pasillo arriba de la entrada principal. Esto sería el sotocoro, y el coro alto, en donde en uno de los palcos se encuentran los músicos con sus instrumentos, y en el otro tenemos a los músicos. Esta en particular resulta muy interesante por la presencia, no de los instrumentos musicales eh, o, físicos, sino a través de la pintura mural que está representada en la nave principal del templo, en ambos costados, en donde se ve un conjunto de personajes, de figuras, cada uno con un instrumento diferente, unos con unas banderolas, pero aquí se ve tocando con instrumentos que eran elaborados por ellos mismos, y en partituras y música barroca, que era la que se enseñaba en ese momento a estas comunidades. Aquí los vemos en detalle. Son personajes, no son ángeles. En algunos casos aparecen como ángeles músicos, pero en este caso son personajes con estos trajes, botas y los instrumentos de distinto tipo, de cuerdas principalmente, y las banderolas, que son parte de los instrumentos, de los objetos que junto con la música eh, se realizaban como parte de las danzas o de las procesiones. Aquí sí es una representación de un ángel de cuerpo completo tocando una trompeta, se ve como suspendido en el aire, y la expresión de esos ángeles a lo largo de los muros laterales es muy interesante. Un oboe también de una figura de cuerpo completo, un ángel. Y este otro que porta en la mano izquierda una sonaja, también un personaje de cuerpo completo al lado y con unos trajes y como suspendido en una especie de nube, todos ellos. Y estos otros son personajes de tierra, es decir, no son ángeles, es un personaje eh, con una, tocando este instrumento del arpa llamada paraguaya, que hemos visto en los museos que presenté al principio, y vean cómo este gran instrumento de cuerda era parte de las eh, actividades musicales que se llevan a cabo. Otros instrumentos de este personaje coronado, eh, con una guitarra, también aparece junto con estos ángeles, con esta especie de trompeta, este otro con el oboe. Y luego en algunas otras misiones, como San Ignacio Javier hacia 1748, es un conjunto restaurado en donde la torre campanario se reedificó, se hizo una torre nueva, ya más en un sentido más moderno, con cierta altitud,
Se le agregó un reloj de sol, un reloj de carátula en la parte de frontal, ya no tiene el reloj que tuvo originalmente de sol, y las campanas en la parte superior. Ya es una continuidad de campanarios modernos, ya del siglo XX, que en algunas misiones donde se perdió, como es el caso de San Ignacio, se han restituido. Pero tienen todavía algunas de ellas, las campanas originales, que son colocadas en la portada principal, colgadas de un dintel. Aquí se pueden observar las campanas que formaron parte del antiguo campanario de la iglesia. Y esta es una iglesia, una misión, el templo es extraordinario. Vean la ventana del coro, la iluminación que genera al coro alto, la puerta principal en la nave central, las dos naves laterales y toda la restauración que hemos venido comentando a lo largo del ciclo de conferencias, como los soportes, arcos y vigas, armaduras, han sido restituidas y restauradas. Aquí se puede ver la policromía, que ese coro alto que ya no se usa, ya está un poco nada más el espacio que restituido, el coro bajo y coro alto, pero la policromía que estos coros tenían en su decoración interior. Aquí se puede ver parte de esa decoración y los arcos festonados, ¿sí? Que sirven para soportes a las estructuras y que además de la carga estructural que está en este diseño, tiene esta decoración muy barroca. Aquí se puede ver el eje principal desde la entrada hasta el altar y la capilla de Santana hacia 1755, pues recupera también esta torre campanario en uno de sus dos patios. El cementerio estaba del lado derecho y el otro era el patio de la escuela taller, y vemos cómo hay una especie de barandal en la portada que probablemente sirvió en algún momento para dar alguna celebración como capilla a cielo abierto en este espacio hacia el exterior. Aquí vemos este detalle de estos soportes muy rústicos, muy sencillos, pero ondulados en la talla, tratando de recordar esa columna salomónica muy barroca y propia de la época. Ahí hay un detalle más. Y el reloj de sol que siempre está presente, aquí está sobre un poste de madera, la lápida de piedra y la varilla que está marcando la hora. Y este es el interior de Santa Ana, se entra de manera lateral al coro alto y es un coro central, muy amplio, muy grande al frente, en donde tanto coro como músicos participan en este espacio central en la música y en la celebración de la misma. Este es un órgano antiguo, cercano ahí a la ventana del coro, que fue restaurado en algún momento. Hay una placa por ahí de la forma en que se restauró y los participantes, y vemos estas dos arpas antiguas que se encuentran en ese espacio y que eran parte de los instrumentos que se empleaban en el lugar. Aquí se ven los tubos interiores del órgano y esta placa que había yo mencionado anteriormente, en donde se comenta la restauración y los participantes en esa restauración para ese instrumento volverlo a activar, restaurar, así como un edificio, el instrumento se restaura para que pueda seguir funcionando. Estos pedestales para partituras, etcétera, que están en la parte alta del coro, que se ven los balaustres del barandal, y la vista desde el coro alto a la nave central y el altar en el fondo, el presbiterio, y algunos carrillones pequeños de campanas que son tocadas en algún momento de la celebración y que pueden estar fijas en este lugar o pueden ser móviles. Estas son
no sé, como especies de bolsas de aire que permiten llevar el aire al órgano para hacer la sonoridad del mismo, hechas en cuero, restauradas, se ve cómo ese cuero se ha restituido, pero era la forma en que se hacía accionar el, el sistema del órgano, de estos órganos. Y luego tenemos la referencia en los museos, en muchos de ellos, o en museos en, en Santa Cruz, donde la música y la fiesta eran parte de esa celebración barroca de estas misiones. El gusto por la música era anterior a la época misional, es decir, ya estos grupos tenían esa habilidad y ese gusto de incorporar sonidos y música a sus festividades. Y aunque fue en la época en la que se desarrolló con mayor fuerza, la época eh, eh, misional, la actual música chiquitana, que es como se le denomina, está compuesta por elementos de origen indígena, prehispánicos y barrocos, jesuíticos, con los que se han formado una expresión rica y propia y nueva. La música y danza chiquitana está fuertemente inspirada en motivos religiosos, desarrollada por los jesuitas, es muy rítmica y de carácter festivo, tiene cierta solemnidad y misterio. Las fiestas de Semana Santa y las fiestas de santos y patrones son las máximas expresiones de religiosidad cristiana entre los chiquitanos. Es decir, hay música religiosa y también música festiva y lúdica en otras fiestas. Algunas de estas partituras musicales eh, de época de los jesuitas, traídas por ellos o desarrolladas, fueron importantes para cada uno de estos instrumentos y el aprendizaje de los indígenas a la lectura musical y al conocimiento desde la manufactura de los instrumentos hasta el uso y toque de los mismos. Aquí podemos ver en este museo algunas flautas, que seguramente muchas son de esa tradición indígena prehispánica, que eran sonidos de aliento, principalmente, más que sonidos de cuerda, junto con los de percusión, que seguramente acompañaban sus celebraciones, como es el caso de estos pequeños tambores, y los instrumentos de cuerda que son introducidos por los jesuitas, tanto en su construcción, con la manera de hacerlos, como de la manera de tocarlos. Y en esta ilustración se pueden ver en una antigua ilustración de un coro alto, cómo se ven distintos instrumentos de cuerda, de percusión, el arpa, los soportes para las notas. Y aquí en esta foto antigua también se ve como personajes más contemporáneos han aprendido y ejecutan los instrumentos de cuerdas en esta celebración. Y como el gusto, esto fue interesante en la visita a uno de los museos en Santa Cruz, en Bolivia. Ese día en el museo, un grupo de jóvenes estaban tocando música. Es decir, fue interesante visitar una muestra de arte moderno o arte contemporáneo también, exposiciones permanentes y temporales, pero el estar escuchándolas con la música en el patio del lugar o saliendo posteriormente a sentarse y escuchar la música. O sea, es una buena combinación la música y los museos, la música y exposiciones, pero el gusto y la tradición musical que se tiene por muchos jóvenes en Bolivia. Con esto damos las gracias y damos tiempo para que podamos comentar con el público y el auditorio que nos ha seguido a través de algunas preguntas por chat, poder responder algunas de ellas a esta muestra de las principales misiones que hemos estado comentando en el curso
y cómo estas representaciones de este patrimonio pueden ser materiales a través de su pintura, sus instrumentos, o la tradición del gusto por la música que aún en esta región de Bolivia se practica y hay un festival, creo que es cada 2 años, en que es un festival de música barroca y renacentista que se lleva a cabo en estas misiones, es decir, gente de las poblaciones o grupos jóvenes o grupos profesionales tocan en los propios espacios arquitectónicos y es una maravilla. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo. Creo que es el próximo viaje que tendré que hacer y al que los invito, que en un festival de este tipo juntemos el espacio arquitectónico donde esa música se tocaba y la música, o sea, juntar dos elementos como la música y el espacio. Yo he tenido la oportunidad aquí en Cuernavaca de escuchar algunos conciertos en la Capilla Abierta. Eh, Tuve la oportunidad en Hidalgo escuchar con eh, el- el- la Orquesta Sinfónica de Hidalgo la pieza de Huapango en la propia Huasteca. Entonces, estar escuchando Huapango en el templo y en ese espacio y en ese ambiente, pues es extraordinario. Es decir, es una experiencia única Es el casi que una la experiencia música que habla religiosa. exactamente, es decir, esa de Huapango, tenía la piel chinita porque sabía que estaba en la Huasteca, que esta música de Moncayo, extraordinaria, y con una orquesta extraordinaria en un templo, pues no era mejor, no había mejor espacio que es. Las que hemos tenido aquí en Cuernavaca, en el atrio, y que podrían repetirse, pues es una experiencia en la que llevar la música que se tocaba en estos lugares, la temporalidad de esta música y el lugar, pues lo hacen volver a vivir el espacio, el conjunto en el tiempo, quizás en el siglo XXI estar escuchando una música de una edificación del siglo XVI y de la música que ahí se celebraba. Muy bien. Bien, doctor, pues queremos agradecer la participación de algunas personas. Ana María Romero nos dice, qué importante es preservar también el patrimonio inmaterial para toda la humanidad, además de compartirlo. Y Valeria Mendoza nos dice, ¿cómo es posible o cómo fue posible transmitir los sonidos de una generación a otra? Eh, yo creo que eh, la educación fue muy importante y yo creo que la educación nos permitió a todos seguir con esta manera de, eh, de transmitir el conocimiento a través del tiempo. Yo creo que al ser un patrimonio inmaterial, nos permite, a través de tradición, recuperarlo. Es decir, no se puede muchas veces recuperar de manera material, más que lo que mostramos, pero sí a través de esa tradición del volver a ejecutar esa música, esas partituras, con instrumentos antiguos o modernos, pues nos permite recrearlo, ¿no? Sí. Vanessa Cortés nos pregunta, saludos, linda mañana. Dada la naturaleza de los instrumentos que ocupaban y su complejidad, ¿ya se usaba el metrónomo en esos conjuntos musicales? No alcancé a incluir hallazgos que se hicieron de Cipoldi, que era un jesuita que nació en Italia, se traslada a Sudamérica, muere en Córdoba, Argentina, y partituras que él ejecutó especialmente para himnos, ceremonias, etcétera, fueron encontradas en la restauración de estas misiones y fueron recuperadas, restauradas, ahora están en fondos especiales donde se han reproducido y se han tocado muchas de ellas, y el hallazgo de partituras, pues es como una piedra roseta, es encontrar esa música especial que se hizo por estos jesuitas en el siglo XVIII para estas comunidades guaraníes. O sea, no era una música que se traía de Europa y se tocaba, que hubo mucha,
pero es una música que estos músicos jesuitas, formados ya como religiosos y que eran músicos de carrera, hicieron especialmente para estas misiones. Entonces, eh, el encontrar esa música es encontrar un hallazgo material de algo que se tocaba, es decir, una gran producción de música, de partituras que desconocíamos hasta el hallazgo, seguramente en un baúl viejo, almacenado, un cofre, en donde esas partituras en papel pudieron conservarse y restaurarse, y nos habla de esa gran producción de música en tierra guaraní para ser tocadas con instrumentos elaborados ya en tierra guaraní por guaraníes. Entonces, toda la parte técnica desconozco, que hay muchos trabajos al respecto y sobre todo hay mucha producción musical en donde podemos escuchar esta música guaraní. No tenemos las autorizaciones de poderlas transmitir en este programa, pero si ustedes entran a YouTube, van a ver muchos de estos conciertos, de estos festivales, están ahí, los pueden bajar y consultar y acompañar este programa con esa parte. Los instrumentos, pues han seguido la tradición de construirlos, y bueno, hay instrumentos antiguos y nuevos, pero sobre todo las partituras están ahí, que son las que recrean la música que se escribió para eventos especiales. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho que nos haya llevado de viaje ahora ya con música, como usted bien lo dice, una música silenciosa, porque bueno, el problema a veces de la transmisión es que por la cuestión de los derechos de autor, que somos muy respetuosos, pues no la tocamos el día de hoy, pero en efecto, este legado inmaterial, pues nos lleva a una reflexión, doctor, de que debemos de cuidar los archivos, porque como usted lo menciona, fíjese que tuve la oportunidad de ir a un municipio de Morelos y les pedí algunas fotografías antiguas para un video, y entonces me llevaron a un lugar donde estaban digitalizando, pero me dijeron, mira, todo este archivo del siglo XIX, del XVIII y del XIX, se echó a perder por la lluvia, tuvieron hongo, etcétera, etcétera, y ya se echaron a perder, doctor. Y eso habla de la memoria histórica y la memoria conceptual de cada uno de los municipios, de los pueblos e incluso de las naciones y de la humanidad, doctor, cuando se echa a perder esos archivos, que hay que, precisamente en eso estriba, desde mi punto de vista, la importancia de estos programas, que nos lleva a usted a conocer cuestiones que están pues ya registradas para el tiempo y el espacio, para que la gente, que las futuras generaciones también puedan disfrutarlo y conocerlas, doctor. Sí, claro, y en Morelos podría hacerse un programa especial de los juglares de la revolución. Sí, Es decir, claro. los corridistas, es decir, yo no he visto que lo hagan los viernes, pero podría ser muy interesante que ese programa de música que ustedes tienen, música más contemporánea, pudiera recrearse con los corridistas. Yo llegué a sugerir en un programa de radio que las clases de historia en las escuelas deberían de acompañarse al menos de algunas clases con corridistas que son maestros de historia, es decir, esos corridistas que narran los hechos históricos a través de la música de una guitarra, y que era la manera de comunicarlo en un país en donde el analfabetismo era muy fuerte. Entonces, el periodismo de día a día lo narraban los corridistas diciendo qué era lo que había pasado a través de la canción, largas, porque duraban horas, y la narración de ese hecho. Entonces, era una manera de informar, comunicar a través de los corridos de esta región de Cuautla, a la población de los hechos de la Revolución Mexicana. Entonces, imagínense una clase de historia de la Revolución, del zapatismo, a través simplemente de un corrido para ver cómo se Claro. narraba los hechos, pues puede ser un hecho que la radio de Morelos debería rescatar. Yo creo que una propuesta para ustedes sería traer a los corridistas y narrar hechos históricos de la Revolución Mexicana zapatista a través de la música y de serenatas
que duraban a veces una hora o más, es decir, no eran serenatas de una canción podía durar muchas horas. Entonces, es una tradición musical que existe todavía y que la tenemos aquí en Morelos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por llevarnos de paseo una vez más. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? Vamos a tener, creo que los museos de sitio, y justo acabamos de salir del mes pasado, del mes internacional de De los los museos, el museos, ¿sí? 18 de mayo, que lo celebramos durante una semana en Radio Primavera, pero vale la pena que la presencia de los museos de sitio que ayudan a completar, es decir, uno va a esta misión, siempre hay que viajar con conocimiento previo, disfruta uno más los viajes, con sentido, como dice Adalberto Ríos Salá en su programa, viajar con sentido. Llegar a un museo de sitio, pues nos permite completar cierta información del lugar y apreciarlo mejor. Entonces, creo que estos museos de sitio que tenemos en distintos lugares y el Museo Regional de Santa Cruz, la nueva ciudad, los voy a incluir porque creo que el hacer una pausa y valorar la difusión, casi como la de la radio, la que se tiene en los museos, es muy importante. Muy bien, doctor, pues nos saludamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo medio. Muchas gracias y bueno, pues nos saludamos la próxima semana, doctor. Muchas gracias y gracias a todo el staff que hace posible este programa. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.